Nos acompaña Isela Shospa, ilustradora, diseñadora y editora, que dirige Ediciones Shospatronic, una editorial autogestiva e independiente que aborda temas y personajes de Milpa Alta, región nahua del sur de la Ciudad de México. Isela fue becaria del Chevening British, ya se me olvidó el inglés, British Library Fellowship en 2021-2022, lo que le permitió llevar a cabo un proyecto de investigación sobre los primeros libros impresos en lenguas indígenas en Latinoamérica, en la Biblioteca Británica, sí, así es. Y nos va a compartir su experiencia y sobre todo el esfuerzo que ha venido haciendo para que estas colecciones no solo tengan mayor visibilidad, pero hacerlas más accesibles. Isela, me encantó conocerte, me encantó escuchar tu historia y me da mucho gusto que más personas la puedan escuchar. Así que bienvenida, gracias por compartirnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi presentación y pues bueno, el espacio es tuyo. Si quieres compartir pantalla, adelante. Sí, muchas gracias y buenos días a los que están aquí. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir pantalla. Tengo muy poquito tiempo, entonces voy a tratar de ir rápido. Espero abarcar todo lo que quiero decir. Y bueno, como ya lo mencionó Manuel, yo tuve la oportunidad de ser alguien que se benefició de esta beca Chevening que se otorga todos los años. Existe un programa Chevening en la Biblioteca Británica que alberga a personas con carreras medias para realizar proyectos de investigación con alguna de sus colecciones. En el 2021, justo durante la pandemia, la colección de las Américas en la British Library convocó a un perfil muy específico para venir a trabajar con una colección de primeros libros impresos en lenguas indígenas de Latinoamérica. Y el perfil que ellos pedían era el de una persona que tuviera vínculos comunitarios con personas que hablaran estas lenguas y que tuviera de alguna manera alguna experiencia con la edición, la lingüística y la historia de los libros. Voy a saltar la historia de estos libros, de cómo se originaron y cómo llegaron a la British Library, pero en resumen puedo decirles que esto sucedió en el siglo XVI. Fue un proceso que pasó a la llegada de los frailes españoles, quienes iniciaron un trabajo de evangelización principalmente, y junto con ello pues el aprendizaje de las lenguas y la adaptación de estas lenguas a las gramáticas latinas. Les puedo contar que esa colección, en todo el año de trabajo, pues tuve la oportunidad de revisar este acervo, verlo, entenderlo, aprender de la historia, las bibliografías, los autores y una gran cantidad de información que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo estaba enfocada en saber qué libros eran, qué idiomas tenían, de qué países provenían. La mayoría de ellos provienen de México y los otros de Perú, porque fueron los dos lugares más importantes en donde donde se fundaron imprentas grandes. La colección cuenta con 86 libros en lenguas originarias, 52 son de México y 34 son de Perú. Ahí hay datos de su digitalización también. Y bueno, también era importante para mí saber qué lenguas estaban incluidas en esos libros. Pueden ver que hay 10 lenguas de México y otras 6 lenguas de Perú y otros países de Latinoamérica. Muchos de estos libros resultaron fascinantes para mí porque, como ya mencionó Manuel, yo soy editora también y hace varios años que decidí hacer libros bilingües, sobre todo para niños, y entiendo los retos que significa hacer libros bilingües, sobre todo en lenguas indígenas. Y fue sorprendente encontrar que todos estos libros del siglo XVI eran bilingües y los que provienen de Perú eran incluso trilingües y estaban hechos con una perfección impresionante. ¿Qué temáticas abordan? Bueno, abordan temáticas de doctrina cristiana, por supuesto, catecismos, confesionarios y arte de la lengua, que son básicamente gramáticas y vocabularios en estas lenguas. Bueno, todo esto se los digo porque a partir de todos esos análisis y estudios y acceso a las colecciones, pude darme cuenta y hacer preguntas, sobre todo.
preguntarme quiénes eran los investigadores interesados en estas colecciones y bueno, me di cuenta que generalmente son académicos enfocados en estas ramas de la historia y la lingüística y las lenguas indígenas americanas. Más o menos pude descubrir sus perfiles, son personas familiarizadas con las bibliotecas, con sus herramientas de búsqueda, hablan el idioma en el que está escrita la mayoría de la información sobre estas publicaciones, que es el inglés. Conocen también los procesos de aplicación de becas para visitar y estudiar estas colecciones y saben dónde encontrarlas y comparten sus investigaciones entre especialistas en los campos en los que se mueven a través de publicaciones, tesis, conferencias y seminarios. Pero bueno, yo también quería hablar de otros lectores e investigadores interesados en esta colección que no siempre saben que estas colecciones existen y no siempre saben cómo encontrarlas ni cuentan con las herramientas para localizarlas y saber quiénes son sus autores, sus bibliógrafos. Y bueno, son los miembros de comunidades indígenas como yo que estamos investigando nuestra propia cultura, historia y lengua. Y bueno, algo que nos distingue de estos otros investigadores es que lo que descubrimos lo compartimos en nuestras comunidades, ponemos en práctica estrategias que hagan accesible este tipo de información que usualmente no conocemos. Cooperamos, intercambiamos, distribuimos y creamos nuestras propias bibliotecas y archivos. En ese sentido, me pareció importante proponer a la Biblioteca Británica hacer un proyecto pequeño, porque el tiempo no daba para más, pero que hiciera accesible la colección a las comunidades indígenas. Sabiendo el perfil de estos investigadores que provienen de estas comunidades, pues era importante saber quiénes eran y cómo llegar a ellos y cómo hacerles llegar la información sobre estas colecciones que son vitales para ellos, porque muchos de ellos están en la búsqueda de revitalizar la lectura y escritura de sus idiomas, de sus lenguas originarias, y estas gramáticas y vocabularios son esenciales y de mucha ayuda para ellos. Bueno, me enfoqué en hablantes de estas lenguas, en miembros de estas comunidades, en maestros indígenas de educación básica que siempre están buscando material de apoyo para enseñar a sus niños a hablar y a leer y a escribir en lenguas originarias, y también a bibliotecarios indígenas, porque existen muchos esfuerzos comunitarios de armar bibliotecas en lenguas indígenas. Una de las estrategias que hice fue tomar la página en Twitter de activismo en lenguas y hacer una actividad que se llama Twitter Spaces, que básicamente permite a la gente hablar e interactuar en vivo. Y lo que hice ahí básicamente fue lanzar una pregunta. ¿Hay libros en lenguas originarias en las bibliotecas del mundo? Parece una pregunta muy simple y muy sencilla, pero para las comunidades originarias esa fue una gran sorpresa. Muchos de ellos no sabían que existían libros en sus lenguas alrededor de en las bibliotecas del mundo. Y bueno, yo ahí empecé a retomar muchas de las inquietudes que ellos tenían y las preguntas que tenían. También hice presentaciones de esta colección y de estos libros con estudiantes de lengua náhuatl, que es la lengua que más abunda en estos libros. Para mi sorpresa, muchos de estos estudiantes desconocen estas publicaciones, desconocen dónde encontrarlos. Se hicieron incluso presentaciones en la Biblioteca Británica con miembros de comunidades indígenas radicados en esa ciudad, en Londres. Aquí estamos con una comunidad de estudiantes quechuas que vinieron a visitar estos libros y estas gramáticas quechuas en la Biblioteca Británica y que ahora saben que pueden ir a consultarlos a la biblioteca. Se invitó a una delegación chilena de la comunidad Yajcan, que también vino a visitar un vocabulario y un diccionario en su lengua. Y bueno, también sí hice recomendaciones a la biblioteca y a sus curadores para que incluyan entre sus libros la edición en lenguas originarias contemporáneas, escritos por indígenas y proyectos editoriales también indígenas y autogestivos. Se hizo también todo un trabajo de recolección de datos de acervos digitales de las bibliotecas del mundo con este tipo de libros que se compartieron también a través de las redes sociales. Se revisaron los metadatos de estas bases de datos que tienen muchos problemas, incluso de idioma, de lenguaje, pensando en la lógica de las personas originarias y en qué clase de palabras claves introducen a una base de datos para buscar su propia historia y los diccionarios y las gramáticas de su propia cultura. Se hicieron también hojas de cálculo pensando no solamente en el investigador
académico, sino pensando en este investigador que proviene de las comunidades. Y bueno, al final decidí hacer un blog en español para la Biblioteca Británica. Ellos tienen un blog que dedican a sus colecciones y yo quise pedirles que se hicieran en español para que entonces sí tuvieran acceso los hablantes de las comunidades en Latinoamérica a este tipo de proyectos. El blog que hice fue sobre el único texto impreso existente de Sor Juana Inés de la Cruz escrito en náhuatl, que es este. Ese libro está en la Biblioteca Británica. El libro se llama Inundación Castálida y fue impreso en España. Y bueno, hice todo un blog y un análisis de la materialidad del libro, de los ornamentos, toda esa clase de información que se pone en una especie de artículo formal enfocado en la producción del libro. Pero al final decidí que para hacer accesible pues el texto y para que las comunidades de verdad supieran que existe en la Biblioteca Británica y que incluso está digitalizado y pueden tener acceso a él, decidí armar un proyecto que se llama Libros Instantáneos en Lenguas Indígenas, que es básicamente un libro impreso en una hoja carta que se descarga, se imprime, se dobla, y como ven, en una de las caras aparece la versión original y en el frente aparece una versión que trabajé con un nahuablante de Milpa Alta para hacer una nueva versión de este texto, una nueva traducción. Ese es el libro, ese fue el resultado, esa fue una manera mía de hacer accesible este libro, de sacar ese libro de la biblioteca y que las comunidades de repente tengan un pedacito de estas bibliografías en sus comunidades. El siguiente proyecto que todavía está en proceso es hacer un libro instantáneo mostrando, por ejemplo, se va a hacer un vocabulario de los tipos de maíz en quechua, que encontré en uno de los vocabularios del Perú. Y bueno, al final mis sugerencias a la biblioteca y todo el Chevening Project que llevé a cabo fue para pues sensibilizar a los curadores y a la misma biblioteca de que este tipo de colecciones tienen que estar accesibles a las comunidades porque son parte de su historia y su herencia, deben ser accesibles y estar en un idioma conocido y hablado por estas comunidades. Deben proveer bases de datos y herramientas de búsqueda que contengan palabras claves familiares para ellos. Y entre otras cosas, también me interesaba proporcionar herramientas y recursos para construir una nueva generación de investigadores indígenas, porque existen, porque hay un interés en ir a las bibliotecas y conocer y analizar y ver parte de sus historias. Y bueno, este libro no quedó ahí. Ahora que regresé a México, yo terminé en septiembre de este año y ese proyecto se ha replicado aquí en mi comunidad. Ahora mismo estoy trabajando con un colectivo también de nahuablantes de Milpa Alta y ya llevamos hechos otros 3 libros traducidos al náhuatl. Y la UAM Coajimalpa nos apoyó en la impresión de estos libros y bueno, aquí están, ya esos libros han sido repartidos en la comunidad con los niños de esta región. Ese es un ejemplo, las mañanitas se tradujeron al náhuatl y es el mismo modelo de libro, ahí están los niños revisando el libro y hace unas semanas tuvimos nuestra primera actividad comunitaria, tomamos un espacio y presentamos el libro Sempoguali, que también se presentó y se entregó y se donó a las infancias. Y bueno, el libro de Sor Juana también va a tener ese evento. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Voy a salir y dejar de compartir. Stop share. Y bueno, les voy a mostrar un poquito para que se den una idea. Este es el libro. Si ven, se abre. Tiene sus páginas. Es el texto de Sor Juana, que es una nueva interpretación de un nahuablante. Se acaba y está el logo de la British Library. Y se abre. Al final es un póster que muestra el original de Sor Juana y que además muestra dónde está, en qué biblioteca está, cómo se puede buscar. Y bueno, este es el primer libro de varios. Aquí está el siguiente, Las Mañanitas, es la misma dinámica. Están todos traducidos, están en español, en náhuatl. Igual se abre y hay un póster.
Y bueno, ese es el modelo que se ha empezado a replicar y espero que pues con la Biblioteca Británica y con esos, sobre todo los vocabularios y gramáticas, sean accesibles a las comunidades, sepan que existen, sepan dónde están y puedan pedir que se les permita verlas, usarlas, distribuirlas y hacer lo que quieran con ellas. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Cela, y bueno, hay varios comentarios en el chat sobre tu trabajo. Te pediría que por favor, aunque ya nos compartiste una diapositiva con tu correo, que nos compartas cómo la gente te puede contactar y que idealmente se puedan generar y seguir generando esos libros para hacer accesible todo este conocimiento tan valioso y tan importante. Y rescataría un poco partiendo de lo que decía, ¿no? De Chevening y la oportunidad que nos da, por una parte, bueno, la oportunidad que tuviste de ir al Reino Unido, a la Biblioteca Británica, pero la oportunidad de la Biblioteca Británica de tener a alguien con tu conocimiento para poder generar estos proyectos que hoy siguen generando impacto. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos. Espero que haya mucha gente que se conecte, contacte contigo y que se hagan cosas bien interesantes.